Bienvenidos a El Otro Partido, un espacio donde mensualmente hablamos con leyendas del mundo del deporte sobre el juego que no se ve, el de la mente, las emociones y la vida más allá del marcador. Hoy cuento con un invitado que ha escrito algunas de las páginas más gloriosas del fútbol español. Fue jugador del Real Madrid durante más de una década, levantó 5 ligas, 4 copas, pero fue como entrenador donde realmente pasó a la historia. 2 Champions con el Real Madrid y sobre todo el mayor logro colectivo del fútbol español, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Se le conoce por su carácter afable, sereno, dicen que no hace aspavientos, pero sin embargo en cualquier conversación lo que más se distingue o se resalta de él es su capacidad de conocer y manejar a las personas. Don Vicente del Bosque. Buenos días. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarme. Vicente, usted ha ganado todo, pero como decía en la introducción, en cualquier conversación, cuando se habla de usted, se resalta su capacidad para liderar y para influir en las personas. En el fútbol, ¿ganan realmente los que mejor juegan o los que mejor manejan el corazón y la cabeza? Bueno, yo creo que hay una parte muy importante dentro de las dos grandes tareas que un entrenador tiene, la tarea, digamos, técnica en relación con el balón y luego la parte de las relaciones humanas, que yo creo que es la parte más importante. No digo que eso sea lo más importante, pero sí que es clave para que nos acerquemos al éxito. Si tenemos unas buenas relaciones personales, un ambiente sano, un ambiente cordial dentro de un vestuario, porque el fútbol, no lo puedes olvidar, tiene la singularidad de que son 25 jugadores, solo juegan 11, 14 se quedan sin jugar y eso siempre es una preocupación para el entrenador. ¿Cómo se le explica esto a un jugador? Porque no es fácil. ¿El talento basta o es necesario enseñarles a que puedan aprender a manejar sus emociones? Bueno, ya sabes que en el fútbol hay primero conocimientos, ¿verdad? En mi caso, no sé si muchos o pocos, pero algo de conocimiento tenemos. Hemos tenido muchas experiencias, pero principalmente el control de las emociones yo creo que es lo más importante, como entrenador y como jugador. Y ese, ¿cómo lo llamaríamos? Equilibrio emocional puede ser, o fortaleza emocional, que toda persona debe de tener, es muy importante para que en este mundo nos manejemos con cierta, confianza en lo que dices y que la gente, porque lo más importante de uno que maneja un grupo es que te crean, ¿verdad? Y eso es importantísimo desde desde ese equilibrio emocional. Hablando de grupo y que te crean, usted trabajó con el Madrid de los Galácticos, Figo, Zidane, Raúl, Ronaldo. Imagino que en ese vestuario había unos egos desmedidos, unas presiones y unas expectativas. No creo que... A mí siempre es de las preguntas que todo el mundo dice, pero era un grupo con mucho ego. Yo la verdad creo que no. Tendríamos que rascar mucho para encontrar a la gente que no se comportase de la manera que se tiene que comportar. Mira, yo he sido un chico que llegué al Madrid con 16, 17 años y he sido un privilegiado de poderme dedicado como futbolista desde niño en un club y terminar como futbolista en ese mismo club, ¿verdad? Y todo eso, pues te vas cogiendo una formación que tratas de trasladarla y cuando ya empiezas como entrenador, pues tratas de trasladar las mejores conductas, los mejores hábitos, y, en fin, y ese control emocional que te digo es importante para manejar un grupo tan diverso de 24, 25 jugadores que solo juegan 11 cada partido. Pero ¿cómo se consigue que ellos se entiendan entre sí, siendo personalidades tan abrumadoras quizás, para que no dominen lo individual sobre el interés colectivo? ¿Qué estrategias usó ahí? Bueno, yo creo que la figura del entrenador como es el líder, digamos, moral de ese grupo es importante, pero también esos pequeños liderazgos que están dentro de la plantilla, que aparecen en su momento, y no necesariamente tiene que ser el líder de una plantilla aquel que es el mejor. Hay algunos porque son los mejores, otros porque tienen innato ese liderazgo, ¿verdad? Y a lo mejor hay otros, nosotros teníamos 2 jugadores, y siempre lo he dicho y los he puesto en valor, 2 jugadores que a lo mejor tenían el aprecio de todo el mundo, que eran Jeremy y McManaman, que eran 2 jugadores fantásticos para un grupo. Siempre estaban con una sonrisa, eran felices, iban a entrenar todos los días.
trasladaban una imagen de lo que debe ser el fútbol, de felicidad, de que es un juego y que hay que pasárselo bien, y ellos tenían ascendencia sobre los demás. Y no eran los mejores titulares, no eran los mejores, pero no eran malos, no porque estaban con nosotros, no eran malos, pero al contrario eran muy buenos para ese grupo, muy buenos. ¿Esta capacidad que usted tiene para entender a las personas, la trae de serie o cómo la aprendió? Bueno, yo creo que todos estamos muy influenciados, primero por nuestros padres seguramente. Yo creo que es los que, luego ya el instituto, la formación, el colegio, en fin. Y luego yo me vine aquí con 16, 17 años, que no es lo mismo un chaval de 16, 17 años ahora en la actualidad que hace 50 años. Es que no es ni por asomo. Y vine a una aventura, casi una aventura, pero sin conocer. Era entre paréntesis un pardillo, era un chavalín que todavía no tenía. Yo creo que ahora con 16, 17 años los chavales están con una mejor preparación. ¿Cómo lo vivió usted cuando llegó? ¿Quién le guió? Pues en el club tuve la suerte de que en el club hubo gente que se preocupó por nosotros. Y eso está bien. Y yo luego cuando he estado en esa... Porque yo pensaba que después de retirarme como futbolista me empecé a preparar como entrenador formativo y siempre he pensado en coger talento para el club. Claro que sí, que tenemos que atraer talento, pero al mismo tiempo formarlo y educarlos. Y eso yo creo que lo hicimos o intentamos hacerlo de la mejor manera posible, muchas veces sin mucha formación, pero sí con mucha intuición y conociendo a cada chaval y preocupándote por ellos. Bueno, imagino justamente que hablando de cada chaval o cada jugador de manera individual, se habrá encontrado a lo largo de su etapa como entrenador con muchísimos jugadores con un talento de sobra, pero que por el motivo que fuera, personal o profesional, en ese momento no tenían el equilibrio emocional necesario para rendir. Se me ocurre, por ejemplo, Iker Casillas durante la época complicada de el Madrid de Mourinho, que le supo mantener usted su posición en el Mundial, o Fernando Torres, cuando llegó sin gol y con dudas físicas, y sin embargo siempre confió en él. Sí, y muchos anónimos que han pasado por nuestra vida, por nuestras manos, y que hemos intentado educarles de la mejor manera posible. Yo creo que también formaba parte de esa formación cuando estabas en un entrenador formativo, no solo es para sacar jugadores para el primer equipo, que sí lo es, sino también para salir al primer equipo de la mejor manera posible, ¿no? Y yo en eso hemos tenido unas experiencias fantásticas de chavales que eran buenas personas, pero que a lo mejor no habían tenido un ambiente ideal cuando eran jóvenes y que han vivido en situaciones incómodas. Y yo creo que eso teníamos que valorarlo también. Y muchas veces, yo digo siempre que uno que es guapo, con los ojos azules, no necesita a lo mejor, y es buen estudiante, y no necesita prácticamente nada, pero con el que te tienes que vaciar es con aquel que tiene sus dificultades para ensamblarse en lo que es un grupo. Pero siempre, y desde esa experiencia de tener chavales que han sido fantásticos y que nos han dado una respuesta que cuantos quisieran. ¿Cómo se le enseña esto a un entrenador? Sobre todo ahora que vemos tantos problemas que están sucediendo en el fútbol base cualquier fin de semana. Pues yo creo que, así a grosso modo, yo no sería muy largo en las explicaciones, no perder mucho tiempo en grandes explicaciones, sino en el día a día, tenerle poco a poco, y muchas veces digo que una mirada vale más que 100 palabras. A veces hay una mirada, un comportamiento, que cojan esas rutinas que son buenas para él y para ellos. Y nosotros hemos tenido algún caso duro de solventar, pero que yo creo que por arte de ellos, más que por arte nuestro, han salido adelante con mucho mérito. ¿Y los padres de los jugadores de fútbol base hasta que llegan a categoría juvenil, digamos que ya tienen un pie dentro, pero todavía siguen siendo niños? ¿Cómo se lidia con ellos? ¿Cómo se les ayuda? Bueno, el fútbol, todo lo que tiene alrededor, casi todo lo que tiene alrededor del fútbol es bueno, casi todo. Sí, es verdad que hay algunos
ejemplos de jugadores profesionales que no son los adecuados, que eso ya lo sabemos. Ese jugador que no acepta, por ejemplo, que le sustituyan, pues es un mal ejemplo para los chavales. Y también algunos padres, no podemos generalizar, pero sí es verdad que es muy difícil el asunto de los padres. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de protección tan grande sobre los hijos que eso es casi imposible que te metas tú por medio. Van a hacer muchas, y es normal que le hagan caso al padre, pero hay veces que el padre llega a adquirir o a tomar una frustración propia que la traslada al jugador, porque no podemos pensar que todos los que empiezan en una cantera o en un club y que juegan muy bien van a llegar a ser jugadores. La mayoría no va a llegar a ser jugadores, y lo que tiene que hacer es ser que el fútbol tiene un poder educativo tan grande, tan importante, que tenemos que aprovecharnos de ello, y esto muchas veces altera ese espíritu de protección de los padres, altera a los hijos, y la labor que tú haces puede ser, pues, estropearse. Es que usted siempre ha sido un defensor de que el fútbol como plataforma educativa, el fútbol enseña en valores. ¿Pero usted realmente cree que los clubes profesionales hoy en día lo están haciendo todo lo bien que pueden? ¿O en qué se está fallando? Yo creo que sí. Antes era casi era unos clubes que se dedicaban a cuidar la cantera, no sé, hablo del Athletic Bilbao o del Sporting de Gijón, por no nombrar Madrid y Barcelona, Atlético de Madrid, que estamos. Pero yo creo que ahora las canteras se cuidan, y se cuidan desde intentar sacar jugadores buenos, pero al mismo tiempo con buena formación. Y yo creo que eso se ha mejorado bastante. Creo que nos preocupa, yo por lo menos nosotros lo hemos hecho así, la formación de los chicos. Yo creo que es un paso importantísimo, claro, porque muchos de ellos, o casi ninguno, va a llegar, pero por lo menos que digan, oye, yo creo que en aquel momento se portaron o nos intentaron educar bien. Volviendo al grupo que hablábamos antes, a mí me sorprende siempre la seguridad, no sé si es sorpresa o admiración lo que tengo, por la seguridad con la que transmite sus mensajes. En el Mundial de 2010, después del batacazo que se llevaron con Suiza, usted dijo, si ganamos todo lo que queda, vamos a ser campeones. Sí. ¿Cómo fue capaz de lidiar, imagino, con la baja emoción o una emoción de baja frecuencia que tendría el equipo en ese momento? ¿Cómo consiguió trasladarles eso? Bueno, primero no ocultar lo que habíamos hecho mal, pero claro, que en la mayoría de los casos teníamos una opinión bastante buena del partido que habíamos jugado, pero el resultado había sido malo. Y claro, tú no puedes, como entrenador o los entrenadores, decir, hemos jugado bien, no os preocupéis, esto no podemos dar un bandazo ahora, tenemos que seguir como lo que nos ha traído aquí, en fin, todas las explicaciones que quieras, pero si luego el siguiente partido tiene que ser coherente. No puedes coger y decir, y ahora vamos a quitar a 5 y ponemos otros 5 nuevos, porque entonces se te cae el discurso que has dicho, hemos jugado muy bien, hemos estado estupendo, no sé qué tal, pero claro, si luego a los 2 o 3 días pones a otros 5, pues yo creo que ahí el entrenador queda tocado para siempre, claro, no van a creer en ti, y lo más importante es que un entrenador tenga credibilidad ante sus jugadores. Y sí es cierto que algo así les dije, así muy seco, muy salmantino, digo yo, le dije, si ganamos los próximos 6 partidos, seremos campeones del mundo. Pero se lo dije desde el punto de vista de que no era un reto inalcanzable, sino que podíamos llegar a hacerlo, ¿por qué no vamos? Y así sucedió, ¿verdad? Y que tampoco nosotros no era el momento de hacer un cambio radical de todo lo que nos había llevado allí. Y también luego tuvimos otra cita, pero muchas veces casi desde esa experiencia que tenemos, más que desde el conocimiento incluso. Creo que teníamos siempre una batalla Madrid-Barcelona en la selección nacional que se trasladaba, influencias externas que no eran nada beneficiosas para nosotros. Y teníamos 2 jugadores pues, que eran claves, que eran Sergio Busquets y Xabi Alonso, uno del Madrid y otro del Barcelona, los 2 en la misma posición. Uno decían que tenía que jugar uno solo, pero los de Barcelona decían que jugara Busquets, y los de Madrid, los aficionados del Madrid, que jugara Xabi Alonso. Y nosotros apostamos por los 2, porque creíamos que tenían esa fortaleza que le da
el fútbol, los dos pensaban más en el resto del equipo casi que en ellos mismos. Y era un caso muy importante, y yo creo que el día anterior o el día después del partido de Suiza puse en el foco a Sergio Busquets, porque fue uno de los más maltratados por la prensa, y dije que ojalá yo pudiera reencarnarme en la figura de Sergio Busquets. Y son detalles muchas veces que casi no los preparas, pero que te salen desde dentro con toda naturalidad. Darle la confianza a través de la intuición, es casi lo que está diciendo. No hay un libro que se pueda estudiar para esto, pues ¿no? Seguramente que no haya. Hombre, me imagino que todos estos asuntos de la mente, del liderazgo, de esto, todo tiene una base, pero sí es verdad que muchas veces nos movemos más por intuiciones que por esa inteligencia o fortaleza emocional que es muy bueno. No sé, nosotros no somos muy exagerados, por ejemplo, en las celebraciones, y me da un poco hasta de vergüenza. Luego me veo en televisión y me veo y joder, me da un poco de corte casi, ¿no? Pero sí que es verdad que un entrenador tiene que tener ese punto de equilibrio que es tan importante para que te crean. Pero en un mundo que está tan polarizado, y el fútbol es representación de esto, siempre se busca la polémica todos los días, ¿cuál es la estrategia que se usa o que usted usa para aislarse del ruido? Porque tenemos mucho ruido ahora alrededor. Yo creo que no es malo escuchar y oír a todo el mundo, pero luego tienes que tomar tus decisiones. Pero yo creo que no es malo eso de decir, no, yo no escucho la radio, yo no escucho nada, no, a mí no me interesa lo que diga fulano, mengano. Pero yo creo que es bueno que todas las opiniones las recojas, incluso las de la gente más cercana. Yo tenía un amigo que falleció, el pobre, y era no, como te diría, un poco cansino, me decía, ¿por qué no llevé esto, tal, no sé qué, no sé cuánto? Y yo muchas veces decía, puede ser que tenga razón, o sea, no le quitaba del golpe decir, nada, ni lo que diga, no tiene nada que ver. Siempre le oía, le escuchaba y decía lo mismo, que pesado este tío, pero siempre yo creo que es bueno escuchar a los demás, aquellos que además no piensan como tú. El saber escuchar es de las cosas más importantes que podemos tener en la vida, y nos pasa en el mundo de la política. No sabemos escuchar, no sabemos ceder, no sabemos, queremos llevar siempre razón y no sabemos escuchar al otro. En cualquier tema de lo que hablamos del día a día surge esto, y más en el fútbol también, claro. Claro, ya no se debate, ahora solamente se defiende la posición y entonces... Sí. Como si fuera la tuya la que más vale, y no es verdad. El saber comunicarse es una de las grandes virtudes que puede tener un entrenador. Igual que saber comunicar, eso ya es más difícil, porque no debes de tratar de imitar a nadie, que los hay muy buenos, sino que siendo como eres tú, que ellos te vean con absoluta normalidad o naturalidad, ¿verdad? Y eso muchas veces es preferible que digan que tío más soso, que diga no sé qué, pero decirlo como tú crees que debes de decirlo y no como lo diría otro. Y yo creo que eso llega a los oídos de los jugadores. Cuando se fue del Real Madrid, después de ganar la Liga, sucedió algo que no es muy común, que es que muchos de los jugadores salieron a defenderle. Eso es síntoma de que usted no era solamente un entrenador, era un líder que había dejado huella en el vestuario. Hombre, no porque llevemos tantos años en el mundo del fútbol sabemos de fútbol. Hay veces que yo he tenido entrenadores que, más allá de lo que sabían de fútbol, yo creo que eran verdaderos humanistas. Y yo creo que eso es una parcela que es muy importante para los jugadores, para estar en un vestuario. Yo creo que un vestuario se produce, se mejora desde el humanismo del entrenador. Sin eso, yo creo que es imposible manejar un vestuario. Imposible. ¿Usted realmente cree que influye o que hay diferencia entre un jugador que trabaja entre su mentalidad y aquel jugador que no le presta nada atención a esto? ¿Se nota en el rendimiento? Hombre, claro, yo creo que sí. Hombre, hay jugadores, también es bueno que el entrenador escuche a los jugadores, que esto no solo es en una dirección, es bueno que escuchemos a los jugadores. ¿Por qué es bueno? Y además es que no es un síntoma de debilidad del entrenador decir, hombre, es bueno o no que le escuche yo a ellos. Pues claro que es bueno,
no es síntoma de debilidad en absoluto, es síntoma de fortaleza, de que un entrenador pueda hablar con ellos de todo lo que ocurre y que ellos muchas veces están más en el hecho de jugar un partido, son ellos los que están en el campo, son los que ven las dificultades casi mejor que un entrenador desde fuera. Y eso yo creo que el entrenador tiene la obligación de esforzarse en entenderlos a ellos, que es muy bueno para que tú luego puedas marcar no la verdad, pero sí estar más acertado. Más allá del entrenador, que por supuesto es la figura referente para los jugadores, yo tengo la sensación de que en el fútbol, especialmente en el fútbol masculino, porque esto en el femenino no pasa tanto, hay cierta reticencia a que el jugador pueda acceder a apoyos externos que tienen que ver con esto de la mentalidad. Antes lo hablábamos, que en el alto rendimiento ejecutivo nadie duda que un ejecutivo busque un apoyo externo para trabajar en su cabeza, pero sin embargo en el fútbol masculino están muy blindados los jugadores. ¿Realmente es que hay interés en que no se formen o nos interesas mientras rindes en el campo y después apáñate solo? Yo nunca he obviado, he estado en contra de las ayudas de gente que son profesionales de ello, al contrario, yo creo que son necesarias y en casos puntuales mejor todavía. Nosotros hemos tenido chavales, por ejemplo, pues un niño que cuando íbamos a un torneo de Semana Santa, que normalmente son los torneos que hay por toda España, pues el niño, si no iba la madre al lado, no podíamos llevarlo. No sé, eso tiene un síndrome, en fin, pero bueno, que es bueno que, o por lo menos no nos aislemos y no nos digamos, eso no pasa nada, eso, que se jorobe y que lo sufre y que salga adelante. No, yo creo que la ayuda de estos profesionales es inevitable. Es que además todo esto de la ayuda, del fortalecimiento de la confianza del jugador, que muchas veces los vemos en la televisión y bajo las luces del fútbol, todos parecen grandes dioses, pero después llegan a su casa y son personas como usted, es como yo. Es muy importante también estar bien rodeados, claro. Yo creo que lo que quieres decir, que es bueno los que tengas al lado que te ayuden para ser mejor, y no siempre le tienes que decir lo que quiere oír, sino lo que verdaderamente es bueno para él. Esa es la clave, porque es lo que le iba a decir, que está muy relacionado con el momento de la retirada, que es este momento importantísimo en el fútbol en el que muchos jugadores dejan de jugar con el balón y piensan que ya no saben hacer nada más. Sí, ese es un punto que siempre, si yo tuviera la posibilidad de hablar con mucha gente, le diría: no te olvides que después, no te olvides, saben que a los 30 y tantos años estás en el borde de dejar el fútbol. Si te gusta el fútbol, si tienes formación para hacerlo, yo creo que hay que prepararse, pero no del día que te empiezas a retirar, sino con tiempo suficiente para prepararte, para formarte y para poder dedicarte al fútbol si quieres en los diversos asuntos que puedas. Y yo creo que es importante el hacerlo con tiempo. ¿Y si es dedicarse no al fútbol, sino o a cualquier otra profesión, claro, que vayan conociendo otra vida? Un vestuario, hablo de la singularidad del fútbol porque es así, es un vestuario, es como un grupo de trabajo en cualquier empresa que tiene su propio vestuario. Y yo creo que ahí, si se fortalece el vestuario y tenemos un ambiente de generosidad, de inspiración que te decía antes, de emoción, de esfuerzo, de esas múltiples sociedades que se van creando en un vestuario, se las refuerzan y cada día estamos mejor en eso, pues seguro que estaremos más cerca del éxito, sin ninguna duda. Es que yo siempre digo que el jugador de fútbol tiene una serie de habilidades: estrategia, trabajo en equipo, compromiso, sacrificio, una rutina que es inigualable. Son competencias por las que cualquier empresa del mundo pelearía, y esto es insustituible. Pero fíjate, es que si esto que estás diciendo, si lo trasladas inmediatamente al fútbol, vas a encontrar todos esos valores que has puesto tú ahí encima de la mesa. El fútbol te los ofrece, todos, no hay ninguno que no decir mínimo compromiso social. Pues claro que sí, todas las empresas hay un compromiso social que debe pues en un club de fútbol igual, el valor de la amistad. Es como si tienes unos amigos en el vestuario, seguramente que estaremos más cerca de ganar.
sin ninguna duda, ya aparte de todos los que conocemos. Pero el fútbol es que tiene todo prácticamente, no tiene nada que digamos es malo, es negativo, sí. Es negativo, pues algunas cosas, como decíamos antes, de que no sepamos comportarnos ante cuando nos sustituyen o cosas de estas, que todos parecemos que no, ¿cómo me van a quitar a mí? Que yo tengo que jugar todos los partidos. En fin, eso es lo más complicadillo, pero siempre el fútbol tiene respuesta para todos, todo, desde niño hasta arriba, es una universidad extraordinaria. Efectivamente, y por eso le mencionaba estas cualidades o estas características, valores que enseña el fútbol. Digo, ¿cuánto pagaría cualquier empresa, el fútbol u otra, por trasladar esto fuera del fútbol una vez que dejan? Empresas. Y ellos, las empresas, dentro o fuera del fútbol, da igual en qué sector. Pero ¿por qué ellos, los jugadores, o quizás esta es una percepción mía y yo estoy equivocada, por qué ellos no son conscientes de todas estas habilidades que tienen, de estas competencias? Es como si una vez que dejan el campo apareciera cierta sombra de inseguridad que les quitara la capacidad para hacer cualquier otra cosa. ¿Usted comparte esta visión conmigo? Yo quiero creer que ese trabajo en equipo que toda la vida has tenido de medio de vida te haya ayudado para en el futuro llevarlo a la práctica. No creo que sea una cosa que se aprenda en el fútbol y que ya luego se te olvide. No sé. Creo que eso te vale para toda la vida, o por lo menos te debiera de valer. ¿Cómo podemos hacer nosotros que estamos desde el sector o del ámbito formativo para potenciar que los jugadores de fútbol puedan revertir todas estas cualidades a la sociedad una vez que ya no están? Intentar con el ejemplo, desde luego, con la palabra, pero también con el ejemplo. Antes te decía, tenía un cura muy amigo, un hombre clave en la transición española, con Tarancón, y siempre me decía: Vicente, no sabemos escuchar, no somos tolerantes, y el fútbol, es que todo lo que tiene, el ser tolerante es bueno, no tiene que ser porque estar todo el día cabreado, no puedes estar todo el día enfadado, tienes que tener algo que puedas enganchar al jugador para que sea lo que tiene que ser un verdadero jugador de equipo, ¿no? Yo creo que eso es, no sé si te lo he explicado bien, pero más o menos era un hombre muy severo, Martín Patiño, con el que tenía algunas charlas, pero era muy educativo en sus pensamientos. ¿Qué le enseñó el fútbol que no le podría haber enseñado ninguna otra cosa en la vida? Pues yo creo que ha sido mi universidad, como te decía. Vine a intentar ser un jugador, un chaval que se dedicara al fútbol, pero veía muchas dificultades, pero bueno, la verdad que fui bastante obediente en todo lo que me tocó hacer y bueno, no me fue mal esa, no sumisión, pero sí que estar pendiente y escuchar a los mayores, a los que teníamos que escuchar. Antes decía que un chico de 17 años, hace 30, 40 años, no tiene nada que ver con un chico de 17 años de hoy. Seguro. ¿Qué consejo le daría a un chico de 17 años de hoy en día? Bueno, pues que un vestuario enseña y educa mucho y que hay que tomarlo desde la parte, las cosas buenas y las cosas malas que suceden en un vestuario, saberlas diferenciar. ¿Y cómo se le convence de esto a un adolescente que está empezando a despuntar? Yo creo que la práctica diaria, el día a día. Nosotros, yo llegué con 19 años al primer equipo, 20 años, y ya luego fue todo, yo miraba a todos con ánimo de poder estar muchos años en el club y de formarme y tener esos comportamientos que eran tan necesarios para mí, egoístamente, pero para que pudiera cogerlos de ellos, que eran todos los que nos enseñaron a los más jóvenes. Don Vicente, usted atravesó todas las etapas del fútbol, le tenemos ahora, iba a decir dando cátedra, pero me suena muy fuerte, pero dando un ejemplo que todo el mundo sigue, y quizás por esta virtud que tiene usted de saber escuchar, genera el espejo en el otro de que todos lo escuchan. Es una habilidad que no sé si traía de serie, probablemente sí, y que ha podido desarrollar mucho más trabajando en el fútbol. Bueno, yo creo que el fútbol tiene un componente social evidente y que debemos no de esforzarnos, sino de con naturalidad
por ser como cada uno es. Y yo creo que es bueno que traslademos a la sociedad las mejores prácticas. Yo para cerrar me gustaría que contar con un consejo suyo para todos los jugadores que están en activos y que puedan entender esto de lo que yo hablaba antes, estas habilidades que tienen que no tiene ningún otro profesional en ningún otro sector. ¿Qué consejo le daría para que ellos realmente se lo crean y generen esa autoconfianza? De sueños deben de tener sueños para poder ser jugador de fútbol, pero al mismo tiempo que el fútbol les sirva para educarles y que el sueño suyo verdadero, el auténtico, es ser un buen chaval. Bueno, pues nos quedamos con eso, con buenos chavales y con la influencia positiva. Tendremos una mejor sociedad. Seguro. Tendremos una mejor sociedad, ese es el objetivo, ¿no? Sí, señor. Que el fútbol lo consiga. Muy bien, encantado. Gracias, Vicente. Gracias.